Sí, sí, muy buenos días. Ayer por la tarde cerramos el encuentro de rectores y delegaciones universitarias de América Latina, la quinta conferencia. Y en este momento pasamos a un tema que nos resulta del mayor interés, que es todo el tema de la innovación en la enseñanza no universitaria. De todas formas, aquí también sigue habiendo compañeros y amigos procedentes de universidades, de redes internacionales, y estamos seguros que estos 2 días les resultarán del mayor interés. Saludamos también a todos aquellos que nos siguen, aunque sean a altas horas de la madrugada, en América Latina, a través del portal de Fundación Telefónica, a través de Educarred y a través del portal de la televisión educativa iberoamericana y, como no, del de Virtual Educa. Quiero presentarles a Manuel Rodríguez, de Fundación Telefónica, que nos va a plantear todos los nuevos y extraordinarios proyectos de Fundación, uno de los cuales tienen ustedes en la puerta desde hace días, y ya oyeron al director general de Fundación explicar cuál eran la idea y los objetivos. Don Manuel nos va a explicar, Manuel, mi amigo, además, nos va a explicar todos los nuevos proyectos de Telefónica en el campo tan apasionante de la innovación en la educación. Y sí quiero decir, antes de iniciar la sesión, que va a continuar otro amigo y compañero nuestro, que es Juan Luis Escudero, de Microsoft, que sin el apoyo de Fundación Telefónica, que sin el apoyo de Microsoft, simplemente Virtual Educa no existiría. Así que, de alguna manera, ellos son los responsables de que todavía estemos 7 años después celebrando nuestros encuentros. Muchas gracias, Manuel, y tu público. Buenos días aquí en Bilbao, buenas tardes, buenas noches en los diversos sitios en los que esta retransmisión pueda ser vista y escuchada. Quiero agradecer a los presentes y a los que nos están escuchando en la distancia su atención, que es, digamos, muy preciada por nosotros, porque sabemos que estos proyectos, que llevan muchos años trabajándose en ellos, pues tienen un arraigo que es directamente proporcional a la utilidad que tienen para la sociedad, ¿no? Decía antes mi amigo Antón que yo iba a presentar las novedades de la Fundación Telefónica en el campo de la educación no universitaria. Sin embargo, eso se lo hemos reservado para Odurio Martín Bernal, que es el director de educación, que viene detrás de mí. Esperemos que llegue dentro de unos minutos. Y yo quería hablarles a ustedes de un poco de la historia nuestra en la educación, que se remonta hace ya muchos años, pero vamos, concretamente en la red estamos desde hace 7 años con un programa que se llama Educarred y que está presente en toda Latinoamérica a través de nuestras fundaciones en Argentina, Brasil, Chile y Perú, creo que no me dejo ninguna, y México. En todas estas fundaciones existe un portal educativo dedicado a la enseñanza no universitaria, que es Educarred. Salvo en Brasil, que claro, se llama Educarrede, porque no podía ser menos, pero son portales no universitarios cuya finalidad es movilizar a la sociedad civil, favorecer a los alumnos y a los profesores y a las autoridades educativas con el apoyo que una empresa como Telefónica puede dar a través de la aplicación de las nuevas tecnologías. Como pueden ustedes imaginar, Educarred España, que fue el primer portal que se hizo hace 7 años, pues nació con una intención de pacto. ¿Por qué? Pues porque la educación no es algo que pueda ser unilateral. Una empresa, una fundación, incluso una autoridad educativa, no puede imponer una serie de proyectos. Hay que consensuarlos, hay que pactarlos. En realidad la educación es el gran pacto. Cuando falla el pacto de la educación en un país, en una sociedad, esa sociedad fracasa. Y ese es el gran reto que tenemos ahora en nuestras sociedades. Crear un pacto por la educación que incorpore lo mejor de cada casa, lo mejor de las tecnologías, lo mejor de la pedagogía. Nuestra idea fue poner al servicio de la educación las nuevas tecnologías de la información y concretamente Internet. ¿Por qué Internet? Pues porque Internet es el medio emergente en el que se suman todos los saberes, todas las informaciones. Sin entrar en grandes disquisiciones filosóficas acerca de la pedagogía, podemos decir que hoy día una persona, para su profesión, pues necesita
documentarse, necesita encontrar cosas, necesita extraer datos de una fuente inagotable que es Internet, que según los aficionados a estas estadísticas, entre los que no me cuento, contiene ya pues un 85% del saber de la humanidad. Me parece muy pretencioso, pero sí en cuanto a volumen de información podría ser cierto. Pues bien, Educarred se hizo desde el principio con un ánimo que yo invito a compartir, y es saber siempre que todo lo que hagamos en educación ha de contar con los que más saben de la educación. ¿Y quiénes son los que más saben de la educación? Pues los profesores, los padres también, porque tienen que sufrir el proceso educativo también, y por supuesto las autoridades, ministerios, gobiernos que están al cargo de la educación en las diferentes instancias y las diferentes administraciones. En el caso de España, nosotros nos dimos cuenta desde el principio que habría que contar con los profesores a través de los grandes sindicatos, que hay en España, hay sindicatos de profesores muy potentes y que llegan a todas partes. Había que contar también con las patronales, es decir, con las asociaciones de profesores, las asociaciones profesionales, y hasta el punto de que Educarred se ha hecho, como ven ustedes aquí, con el concurso de 16 organizaciones que son las que están en la pantalla en este momento. Haciendo aquí un pequeño scroll, verán ustedes que Educarred se apoya sobre una serie de pilares. ¿Esto para qué? Pues sobre todo para introducir factores de corrección. No podemos aspirar a favorecer un sistema educativo de tipo nacional o regional sin estar bien asesorados por los correspondientes instancias, sean sindicatos, sean patronales, y también, no lo olvidemos, las grandes confederaciones de padres, que en España hay dos grandes confederaciones, que son la CEAPA y la CONCAPA, que prácticamente cubren el territorio nacional. ¿Qué hemos conseguido en estos años? Pues hemos conseguido tener la mitad de los centros educativos españoles, de primera y segunda enseñanza y bachillerato, y que son aproximadamente 11.500, lo que supone aproximadamente 3,5 millones de alumnos, unos 400.000 profesores, repartidos por todo el territorio nacional. Pero esta iniciativa se ha extendido a Latinoamérica, como no podía ser menos, puesto que la Fundación está presente en Latinoamérica. ¿Y qué tenemos en Latinoamérica? Pues tenemos los portales de Argentina, tenemos los portales de Brasil, Chile, Perú, México, que todavía no está en el aire, pero que va a estar enseguida, que entre todos reciben aproximadamente unas 100.000 visitas diarias, contando el de España, que ya suma solamente 50.000, solamente el de España, y que realmente están revelándose como una gran pujanza en cuanto a que tenemos la posibilidad de llegar a un público que potencialmente es de muchos cientos de millones de padres, profesores y alumnos. Educarred España, entonces, que fue el portal que tienen ustedes en pantalla en este momento, tiene en la actualidad 300.000 páginas, lo cual no se asusten porque no se la voy a enseñar, ni mucho menos. Sería un absurdo y además es imposible, ¿no? Pero que son 150.000 HTML y en otros formatos otras tantas, porque claro, es un trabajo de acumulación. El trabajo de acumulación desde hace 7 años, yo solamente les voy a señalar una serie de novedades, de programas tradicionales que llevamos haciendo desde hace muchos años y que han demostrado tener éxito basándose en dos cosas. Internet es una herramienta muy potente, pero nunca es unilateral. Es decir, en otras palabras, si no creamos una comunidad virtual, si no creamos gente que reaccione ante nuestras informaciones en Internet, si no creamos participación, pues no tenemos más que una cosa muerta que realmente puede no servir para gran cosa. Sin embargo, en el caso de Educarred, pues hemos creado una comunidad virtual realmente importante. Tenemos gran cantidad de profesores que nos ayudan creando contenidos, creando herramientas que ponen a la disposición de la comunidad educativa y, por supuesto, totalmente gratis, porque la Fundación Telefónica, que es
digamos, el motor de Educarred, es un organismo sin ánimo de lucro y, por tanto, está garantizado la transparencia en cuanto al uso y la cesión de contenidos y herramientas. Yo quisiera simplemente darles unas pinceladas, porque luego va a haber unos compañeros que van a explicar en detalle las últimas novedades, el paso que hemos dado hacia la formación de tipo presencial y semipresencial partiendo de la red. Va a haber lugar para explicarlo detalladamente. Y yo solo quería hacer hincapié, sin pasarme en absoluto del tiempo, en un par de cosas que considero siempre fundamentales. Yo siempre empiezo explicando 2 o 3 proyectos que son los que han sido vertebrales, los que han sido la columna vertebral de Educarred durante estos últimos 7 años. Siempre empiezo por el más evidente, porque está en pantalla, que es Primeras Noticias de Uso Didáctico. Nosotros siempre creímos que la lectura de la prensa es líder de opinión en todos los países civilizados. No se puede considerar que una persona es culta si no lee periódicos. Por tanto, el índice de lectura y difusión de la información escrita es un índice de la cultura de un país. Y entonces pensamos que a los escolares habría que introducirlos en la lectura de la prensa desde muy pequeños. Por tanto, ya para primaria y para secundaria también y bachillerato tenemos una noticia de uso didáctico que extraen, por ejemplo, pues una noticia del día. Por ejemplo, hoy es la celebración de Stonehenge, para el solsticio de verano, y que a través de una noticia que puede ser sociedad o de cultura, pues proponen unas propuestas, hacen unas propuestas didácticas para hacer en clase. Por ejemplo, en este caso, pues se preguntan acerca de cómo es esa tradición, por qué sucede en el país que sucede, en Inglaterra. Se invita a que la gente a los chicos busquen información en Internet, e incluso se les dice dónde poder encontrarla en Internet. Después, normalmente, se libera una unidad didáctica, es decir, hay algunas de estas noticias que llevan aparejada una unidad didáctica que sirve para que los profesores hagan un trabajo en clase día a día con la actualidad. Juntamos la prensa habitual, con los usos de la escuela o del colegio. Eso es muy valioso. Hay más de 10.000 profesores que utilizan esto diariamente y nos llena de satisfacción el saber que esta iniciativa tiene éxito. Por supuesto, tenemos, como ven ustedes en los canales, pues información, recursos, formación, que nos estamos volcando mucho en la formación del profesorado, porque entendemos que formar a los formadores es la principal tarea. De nada sirve intentar formar a los alumnos si no disponemos de formadores que ya tengan la habilidad técnica necesaria para utilizar Internet como una herramienta de innovación pedagógica, que es lo que pretendemos. Yo les quería enseñar nuestra otra joya de la corona, que es el programa A Navegar, que comenzó hace 7 años, pues con la idea de tener, digamos, en nómina, de una forma totalmente, lo digo de una forma totalmente festiva, a la mayor parte de profesores y alumnos posibles a través de un certamen o un concurso en el que todos los años se les invita a hacer una página web a un equipo de alumnos y profesores sobre un tema curricular, porque se me olvidaba decirles que Educarred es un portal que se adapta al currículo español, es decir, las asignaturas, la distribución, y que sin embargo hemos descubierto que eso no tiene mucha importancia porque recibimos muchísimas visitas de Latinoamérica y de Estados Unidos y el currículo no parece ser un obstáculo para ello. Pero aquí, en el caso de Navegar, nos dirigimos a los colegios, a los centros españoles y todos los años hacemos un certamen en el que se presentan muchísimos centros, muchísimos trabajos. Este año pues ha habido también miles de trabajos que se han presentado, de los que se seleccionan, pues digamos 700, 800, dependiendo de su calidad y su viabilidad, y damos una serie de premios. Pero lo importante no son los premios aquí, sino, por ejemplo, ver lo que los alumnos y los profesores son capaces de hacer con las herramientas que también nosotros les proporcionamos. Esto es un trabajo importante porque es el fruto de
de un sistema que creemos que es el único que funciona hasta el momento, es tener cosas en Internet que sean atractivas, y por fuera tenemos fundaciones y empresas colaboradoras que dinamizan esto, lo que se llama la dinamización de un proyecto, haciendo participar en la red, utilizando otros medios envolventes, como son una especie de marketing telefónico, un contacto con los profesores delegados de Educarred en los colegios, etcétera, etcétera. Les invito simplemente a que vean esto, porque tenemos miles de estas páginas, muchas de las cuales son realmente meritorias, y solamente por estos trabajos ya merecería la pena el haber. Esto que estamos viendo son los premios de este año, hemos dado 31 premios, y francamente nos sentimos muy orgullosos de que A Navegar vaya por su 7ª edición y que haya tenido un éxito continuado durante toda esta etapa. Otra de las cosas que quería enseñarles es, por ejemplo, luego dará lugar a que tanto Juan Luis Escudero de Microsoft como el director pedagógico de uno de nuestras, Luis Rojo, de uno de nuestros proveedores, nos hable sobre algunos detalles de lo que estamos haciendo, pero puedo adelantarles que una de las secciones, digamos, más activas en este momento y que realmente están funcionando de una manera muy importante es Profesores Innovadores. Esto de Profesores Innovadores puede parecer una tautología, ¿no? Puede parecer una obviedad. Los profesores deberían ser innovadores o deberíamos ser innovadores por derecho y por obligación. Hay quien dice que los profesores siempre tenemos que ser optimistas profesionales, ¿no? Porque ante la realidad tan amarga tenemos que levantar el ánimo y hacer siempre lo mejor posible, incluso aunque no creamos en los resultados inmediatos. Pero efectivamente hay cierto contenido en la profesión docente de ambición, de estar siempre oponiéndose a la realidad para mejorarla. Pues bien, Profesores Innovadores es un club que creamos junto con empresas como Microsoft, últimamente con Hewlett Packard, en el que invitamos a participar a todos los profesores, porque Educarred es un portal abierto, no solamente para España, estamos dando formación a 3.000 profesores que tanto son españoles como latinoamericanos, formación en línea, ya explicaremos después el plan de formación. Y lo que puedo decirles es que hemos tenido un gran éxito, tenemos ahora mismo, no me recuerdo, pero son 7.000 o 8.000 profesores, más de 6.000 profesores que están dados de alta en el portal. ¿Y qué nos aportan? Pues nos aportan unidades didácticas, es decir, materiales hechos para clase por ellos mismos, que ya Juan Luis Escudero después, en la segunda parte, se las mostrará con detalle, son muy interesantes. Tenemos experiencias, que son experiencias de los profesores reales, y software educativo, que se descarga de nuestras páginas gratuitamente, páginas web educativas, que también se descargan gratuitamente, porque todo es gratis en Educarred, hay que decirlo, y tenemos la idea de que estamos consiguiendo que este club vaya más y cada vez son más los profesores que aportan sus propias experiencias y sus propios materiales. Hemos descubierto una cosa con esto, que quizá ustedes digan, bueno, pues esto se debería venir. ¿Quiénes son los grandes proveedores de contenidos en el mundo escolar, en el mundo de la enseñanza no universitaria? Son precisamente los profesores, porque son los que saben las necesidades de los alumnos. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que cada vez haya más materiales en la red que son cedidos por los profesores para compartirlos en la comunidad educativa. Este hecho de compartir, este hecho de tener una comunidad potente es lo que más nos satisface y por eso estamos dispuestos a seguir con profesores innovadores que tienen muchos alicientes. Por ejemplo, pues se regala un tablet PC, que es la herramienta del presente y del futuro, a cada uno de los ganadores de un certamen de unidades didácticas que hacemos periódicamente. Y también tenemos dentro de Profesores Innovadores pues la posibilidad de ceder software gratuito que tanto Microsoft, que es nuestro socio, pues ofrece periódicamente en el portal a los profesores con la única condición de que sean profesores que estén dando clase.
Ya veo que ha llegado el recambio, por tanto estoy ya más en tiempo. Y simplemente quería invitarles, terminar diciendo que quería invitarles a visitar el portal que es educarred.net y todos los demás, de Argentina, Brasil, Chile, Perú, México próximamente, y decirles también que estamos dentro de las nuevas líneas de actuación dentro de la esfera educativa que estamos empezando ahora en Fundación Telefónica. Tenemos programas de formación ya presencial y semipresencial, que siempre con el apoyo de la red, que es, digamos, nuestro instrumento principal, pero que es ahora mismo sirve de apoyo para todo lo que hacemos, pues vamos a hacemos una serie de actividades presenciales. La más próxima multitudinaria, queremos que sea multitudinaria, es Educaparty, que es un encuentro que vamos a hacer para formación del profesorado en Santander los próximos 4 y 5 de septiembre y, por supuesto, a los que invitamos a todas las personas que se dediquen a la educación o que tengan intereses en este campo, porque realmente esperamos que sea el banderín enganche de una nueva actitud hacia las nuevas tecnologías por parte del profesorado de las enseñanzas no universitarias. Solamente indicarles que tanto todas las novedades de Educarred se reflejan inmediatamente en el portal y que tenemos muchos portales dentro de Educarred. Tenemos portales para jugar al ajedrez, para jugar hasta 60.000 partidas al año, como se jugaron el año pasado. Tenemos otras actividades como Futuro, que son socioeducativas, que ya se explicarán más adelante, pero que tienen como fin pues, escolarizar a niños con problemas, con situación de riesgo. Tenemos exposiciones que divulgan la ciencia, como Divulga Biotech, que recorre en España, por ejemplo, en colaboración con el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Biotecnología, para dar la noticia de la biotecnología, que es una ciencia emergente de gran interés. Tenemos Educarred Innova, que ya les explicarán ahora. Tenemos el aula móvil, que a las que está ahí fuera y que les invito a entrar y a empaparse de las interesantes cosas que allí se dicen y se hacen, sobre todo a romper el hielo con las nuevas tecnologías, que es para lo que hemos diseñado y hemos puesto en marcha este tráiler que está recorriendo España con bastante éxito entre los profesores, alumnos y padres también. Y también tenemos, por supuesto, la conexión con Virtual Educa, que es esta de aquí, en la cual tienen ustedes su pequeña casa de Virtual Educa dentro de Educarred. Como creo que tenemos el tiempo bastante limitado, simplemente termino dándoles entrada a todas estas realidades que están muy consolidadas ya en la red y quisiera presentarles al siguiente ponente, que es Odulio Martín Bernal, que es el director de Educación de Fundación Telefónica, y que va a hablarles sobre todas las novedades y todas las ilusiones que tenemos con respecto al futuro en estas materias. Muchas gracias.
Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros este rato, que es un poco más que un rato. Y efectivamente, como ha comentado Manolo Rodríguez, mi idea era abrir una sesión en la que vamos a intentar comentarles, tanto por mi parte como por parte de mis compañeros que son responsables de los equipos de los distintos proyectos, cuáles son las novedades que hemos introducido en los últimos meses y de las que ya habló el otro día, es verdad que muy superficialmente, porque no tengo tiempo, el director general de la Fundación. Como ya ha dicho Manolo, soy responsable de los proyectos educativos de Fundación Telefónica y antes de comenzar, inmediatamente me gustaría presentarles a las personas que van a acompañarme en esta sesión y les pediría que subieran. Van a estar entonces acompañándonos por orden de intervención en el reparto y no por orden alfabético. Jordi Picard trabaja para Fundación Telefónica y es el responsable de la dinamización de los distintos programas y en este caso concreto es el responsable del aula móvil que está visitando los distintos colegios españoles y que, bueno, me imagino que ya conocen, que ha estado delante de este mismo palacio estos días. Me acompaña también Luis Rojo, es el responsable de uno de los proyectos que voy a intentar explicar, que se llama Educarred Innova. Está también con nosotros Inocente, que es el responsable de Educarred Integra. Y finalmente va a intervenir Mariano, que es el responsable de otro de los proyectos que tiene Fundación Telefónica, seguramente el que tiene un mayor calado, que es el de los colegios, con lo que llamamos colegios modelo. Como me imagino que estas transparencias las van a poner a disposición de todos ustedes, voy a ahorrarles, voy a hacer la gracia de la primera parte que se refiere a la experiencia de Educarred. Como ustedes saben, Educarred se creó en el año 1998, es decir, han pasado pues 8 años, y realmente 8 años, como también saben casi todos ustedes, en el ámbito de Internet es toda casi una eternidad. Una eternidad que nos ha obligado, lógicamente, a ir corrigiendo el tiro en estos años, donde comenzamos con un portal apoyado por la comunidad educativa. Debo decir inmediatamente que Educarred, aunque lo gestiona y en buena parte lo financia Fundación Telefónica, no es solo un programa de Fundación Telefónica, sino que es un programa de la comunidad educativa en la que están 16 organizaciones, sindicatos, patronales y, por supuesto, las 2 grandes confederaciones de padres. Prácticamente no hay ninguna organización con significado importante dentro del mundo de la educación que no esté en estos momentos en Educarred. Insisto que voy a empezar con lo que me parece que es más interesante, o por lo menos que puede tener una mayor relevancia en estos momentos, que son los nuevos programas. Simplemente decirles comentando, glosando la intervención que ha hecho antes Manuel Rodríguez, y que en principio yo tenía previsto que él hablara más de la parte que sigue siendo sustancial de Educarred, que es obviamente el portal, o mejor dicho, la plataforma de portales, porque como ya han visto, Educarred es una especie de conglomerado de portales generalistas, de portales especializados en distintos aspectos de la educación, etcétera, ¿no? En estos momentos, solo en España, hay 11.500 colegios inscritos. En Educarred aproximadamente es la mitad del censo de colegios públicos y privados en España, que corresponden, como ya también se comentó el otro día, aproximadamente a entre 3 millones y 4 millones de alumnos y también cerca de 400.000 profesores. No quiere decir, esto es un público potencial, obviamente, no quiere decir que los 4 millones de alumnos españoles que están en los colegios de Educarred utilicen sistemáticamente, regularmente Educarred, pero es verdad que estamos por encima de las 50.000 visitas diarias y sí hemos notado en los últimos años una intensificación creciente en el uso de Internet por parte de los profesores. Hace aproximadamente un año, como también se comentaba el otro día, Fundación Telefónica decidió 2 cosas. Primero, dedicar una buena parte de sus recursos, prácticamente un 80% de sus recursos, a la educación. Es decir, entendiendo que las tecnologías de la información pueden contribuir a 2 cosas fundamentales: a mejorar la calidad educativa, pero también a
paliar la brecha digital en este sentido, es decir, a la igualdad de oportunidades. La segunda idea o la segunda directriz que tomamos en ese momento es centrar toda nuestra actividad en los ámbitos no universitarios, es decir, para lo cual se suponía subsumir nuestro programa Campus Red dentro del ámbito de Educarred. Es decir, en estos momentos el foco de Fundación Telefónica se centra básicamente en enseñanza primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos, todo lo que no es universidad. Bueno, tienen por aquí algunos de los programas, estoy pasando de manera absolutamente veloz las transparencias con el fin de llegar donde quería llegar, que es pues un poco la nueva estrategia, el nuevo Educarred 2006, que, insisto, se basa en la potenciación de los recursos, en ampliar las líneas de actuación y en España por lo menos, pero también en Latinoamérica, en reforzar la colaboración con las administraciones y con la comunidad educativa. Por tanto, hemos centrado, como decía, nuestra actuación en las enseñanzas no universitarias. Vamos a seguir potenciando como centro de nuestra actividad los proyectos online, pero hemos abierto una nueva línea destacada, como vamos a ver después, de actividades presenciales, porque pretendíamos, como decíamos, hacer más cercana, más visible y más eficaz nuestra labor. Nos estaba dando la sensación, no se había producido esa especie de salto de generalización del uso de las tecnologías en la escuela y, entre otras barreras, entendíamos también que, por lo menos por nuestra parte, estábamos un poco disociados, un poco lejanos del público usuario, y eso nos ha llevado, insisto, a abrir nuevas líneas presenciales y, desde luego, como ya he dicho antes, también estábamos haciendo prácticamente todo desde Madrid y todo también desde las capitales de los países en los que estamos en Latinoamérica, y decidimos ser más territoriales, es decir, estar también en España, en las distintas comunidades autónomas, como buena parte de nuestros programas presenciales. Hemos intentado mantener aquellos aspectos claves, aquellas líneas de fuerza que nos ha parecido que todavía tenían vigencia. Por ejemplo, el desarrollo de plataformas tecnológicas en red avanzadas. Es verdad que casi siempre se dice que la tecnología no es el elemento sustancial de este asunto, que es mucho más importante los elementos pedagógicos de formación del profesorado. Nosotros estamos básicamente de acuerdo con esta premisa, pero también estamos absolutamente seguros que sin plataformas tecnológicas fuertes, potentes, que permitan estar al día con respecto a las nuevas herramientas, la posibilidad de interactividad, la posibilidad de participación, seguramente no vamos a hacer nada. Nos hemos centrado también en la creación de áreas virtuales de trabajo no ya solo para profesores, sino también para profesores, para alumnos, y desde luego en crear nuevas líneas de investigación. Los que estuvieron en el Fórum de Barcelona, en la Virtual Educa del Fórum, recordarán que nosotros allí simplemente nos limitamos a presentar nuevas herramientas muy avanzadas como el navegador. El hecho de que aquí hoy no traigamos ese planteamiento, esa actividad, no se debe a que hayamos desistido de ella, sino a que pretendemos presentar otras cosas. La formación de profesores sigue siendo, bueno, está bien. No sé por qué. Bien. La formación de profesores, decía, es, como verán a partir de ahora, el elemento clave en el que estamos centrando las nuevas directrices, la nueva estrategia de Educarred. No solamente y ya casi nunca en lo que se refiere a lo que hemos llamado hasta ahora alfabetización tecnológica de los docentes, sino sobre todo a la integración curricular, formación para la integración curricular en nuevas tecnologías, o de otra manera, para el uso didáctico de la red. También Educarred ha sido, y pretendemos que siga siendo, tenemos aproximadamente unos 50 investigadores trabajando en 5 grupos, un lugar de encuentro de expertos y de investigadores con el fin de ir valorando, abriendo caminos al proceso, caminos teóricos a este proceso que no creemos que se deba hacer exclusivamente por la vía de los hechos. Yo creo que los congresos de Educarred, que me imagino que ustedes conocen, son una buena vía, un elemento sustancial para ir sedimentando este tipo de trabajos y este tipo de investigaciones. Y finalmente, como ya dije, Educarred es un programa transnacional, es un programa que está en los distintos países y a partir de ahora, una de las líneas directrices es tratar de potenciar justamente esos elementos transversales, los programas transnacionales con el resto de los países latinoamericanos.
Y entrando ya en materia, quería presentarles las nuevas líneas de actividad. La primera ya la conocen, se trata de potenciar las actividades en la red. Yo no sé si Manuel Rodríguez lo ha comentado, en estos momentos estamos fundamentalmente en dos proyectos aparte de la investigación de herramientas. Los dos proyectos son la integración de todos los recursos que teníamos en Campusred, de una plataforma muy avanzada de e-learning, de investigación y de docencia en la red, Intercampus, la integración dentro del ámbito de Educared y también la integración de un portal que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el portal Educalia. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con la Caixa para integrar dentro de Educared ese portal que, bueno, es seguramente el segundo portal educativo en importancia y en visitas dentro del ámbito español. La segunda línea es donde vamos a centrar casi todos nuestros esfuerzos, que es lo que llamamos Educared presencial. Y dentro de esa línea, las personas que están aquí van a hablar sobre todo de dos aspectos fundamentales, de lo que tiene que ver con la formación y la innovación educativa y con la red de centros modelos. Finalmente, y muy de pasada, diré que también estamos empeñados en otro tipo de actuaciones como de divulgación educativa. Entendemos que hay elementos de actualidad, de importancia científica y tecnológica que no están en el currículum y que de alguna manera es necesario llevarlos a los colegios. Entonces lo estamos haciendo, por ejemplo, en el proyecto Divulga Biotech, de biotecnología. Estamos tratando a través no solo de las carpas que tenemos en distintas ciudades, ¿no?, sino a través de una web que no sé si Manuel Rodríguez ha comentado en Internet y a través de material que estamos distribuyendo en los colegios, estamos tratando de acercar a los centros educativos una serie de temas, en este caso la biotecnología, que entendemos que tiene una significación social y de futuro importantísima y que no están en el currículo, pero entendemos que deben sí divulgarse educativamente. ¿Cuál es el enfoque de todo nuestro proyecto? El enfoque fundamental, digamos, la pieza crucial. Pues nuestra idea es unir el concepto de formación específica y de formación en los centros a proyectos educativos innovadores. Dicho de otra manera, en este país, en España, y me imagino que en el resto de los países también, formación a profesores se está dando y se está dando de manera solvente por las administraciones, por los propios centros de profesores, por las autonomías, en fin. Sin embargo, la idea que subsiste dentro del ámbito educativo y dentro del propio colectivo docente es que se necesita formación para encarar este nuevo proceso de incorporación de las tecnologías al aprendizaje y a la enseñanza. Entonces, entendíamos que algo estaba fallando, o por lo menos que había que añadir a lo que estaba haciendo algún nuevo elemento, algún nuevo planteamiento. Y nuestro planteamiento es: A, formación siempre en los centros educativos. B, formación vinculada a proyectos. Es decir, nuestra idea es que cuando vamos a un centro educativo a dar formación, no solamente se le da la formación básica, sino que se da formación de integración curricular y se vincula a cada uno de los profesores de ese colegio a un proyecto educativo. Tenemos un nivel mínimo, que entendemos que tiene que ser como mínimo un 5 o un 10% de su asignatura, lo que tiene que dar. Antes de terminar el curso, antes de terminar la formación, debe desarrollar por sí mismo una unidad didáctica para aplicarla en su clase, y a partir de ahí intentamos también captar a los profesores que tienen más interés, 5 o 10 profesores, a los que vinculamos a proyectos educativos más profundos y más innovadores, siempre tutorizándolo nuestros propios equipos, como luego contará Luis Rojo. Independientemente de eso, por supuesto, tenemos también una línea que ven aquí de formación online. En este momento estamos formando a unos 1.500 profesores y pensamos que de aquí a final de año sean aproximadamente 3.000. Esta formación tiene 3 capas de mayor o menor profundización, de mayor o menor aproximación al profesor. Por un lado, teníamos, como decía, el Educared, el aula móvil de Educared que ustedes ya conocen. Este es el primer contacto que pretendemos que haya entre la tecnología y la escuela. La escuela, el profesor, alumnos y padres. Por tanto, como no sé si han tenido ocasión de asistir a alguna de las sesiones del tráiler, lo que pretendemos fundamentalmente
es hacer una formación casi de demostración, de enseñar las herramientas más básicas a profesores, alumnos y a padres, para crear un poco la sensación de que esto no es tan complicado ni tan difícil como parece, y sobre todo la sensación de que esto puede ayudar a resolver muchos de los problemas que tiene en estos momentos pendiente la educación. Además de... se me han destrastocado todas las transparencias, pero en fin, voy a seguir. Además de esta primera aproximación, la siguiente actuación es dentro de los colegios, con el programa Educarred Innova, que ya no insisto más porque va a comentarlo después Luis Rojo. Se trata, insisto, de formar a los profesores, pero formarlos en pleno trabajo. Trabajando con nuevas tecnologías, haciendo unidades didácticas y vinculándose a proyectos educativos. Tenemos una variante de este planteamiento de Educarred Innova, que es Educarred Integra. Es un planteamiento parecido desde el punto de vista metodológico, pero muy distinto desde el punto de vista temático y en cuanto a audiencia. Lo que pretendemos es dirigirnos sobre todo a aquellos colegios, que hay muchísimos en España, donde el número, el porcentaje de alumnos emigrantes es superior al de alumnos autóctonos y, por tanto, tienen otra serie de problemas añadidos a los propios de los procesos educativos convencionales. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues lo que pretendemos es formar a los profesores cómo pueden trabajar con estas nuevas herramientas para conseguir una mayor posibilidad de integración sociocultural. Finalmente, decía, en un tercer nivel, en el nivel más de profundización, tenemos las escuelas modelo, del que también vamos a hablar, donde ahí la Fundación lo que hace es, durante 3 años, provocar una introducción intensiva de las tecnologías, con apoyo tanto de infraestructuras tecnológicas como de apoyo de contenidos, apoyo pedagógico y una tutorización permanente de los profesores. Primero damos, como os explicarán, primero hay una etapa de formación y finalmente de incorporación aula por aula de las tecnologías para conseguir, de verdad, para que nosotros podamos detectar en qué medida, efectivamente, estas nuevas tecnologías y en concreto el uso de la red favorece esa calidad de la educación de la que nosotros estamos convencidos, pero que tendremos que ir, desde luego, valorando. Bueno, no quisiera pasarme más, simplemente añadir que una de las nuevas líneas, unida a este planteamiento de formación vinculado, insisto, a la innovación, es las ayudas para equipamiento tecnológico. Estamos poniéndolo en marcha, realmente tenemos una reserva presupuestaria en la Fundación para este tipo de proyecto, pero nos parece francamente difícil y francamente delicado la implantación, la ejecución. Es decir, nosotros pretendemos que esto no sean becas tecnológicas para las familias, simplemente porque las familias no tengan recursos para tener ordenador y acceso a la red, porque entendemos que hay otro tipo de entidades, otro tipo de administraciones que sí tienen que dedicarse a eso, no la Fundación Telefónica. Lo que pretendemos es ayudar a las familias que de verdad están trabajando en proyectos educativos innovadores con colegios. Por tanto, digamos que las dos condiciones básicas para conceder estas ayudas son, por un lado, evidentemente, que la familia no tenga recursos, pero por otro lado, que esté trabajando en alguno de estos proyectos de formación o proyectos de innovación directamente con el centro, por lo que significa finalmente hacer responsable al centro y a los profesores de la concesión de estas ayudas. Bueno, yo tendría que comentarles muchas más cosas, pero casi voy a dejar paso a las personas que van a ir comentando, explicando aproximadamente, imagino que en unos 10 minutos, un cuarto de hora como máximo, para que después podamos tener como mínimo un cuarto de hora, 20 minutos, de debate y sobre todo para contestar a las preguntas que ustedes quieran hacernos. Así que voy a dar la palabra en primer lugar a Jordi Picard, que como decía es el responsable, entre otros proyectos de Fundación Telefónica, en este caso concreto, del aula móvil de Educarred, que es lo más conocido por todos ustedes. Adelante. Bien. Bueno, supongo que quien más, quien menos la ha visto aquí fuera aparcada. No es una cuestión de ser observador. Es el aula móvil de Educarred, es ese camión que tenemos en la puerta, que desde el día de nuestra llegada ha estado ofreciéndoles
talleres y experiencias de uso de las tecnologías. El aula móvil de Educarred se plantea, como muy bien ha dicho Obdulio Martín, como una forma de llevar al centro el uso de estas nuevas tecnologías. En cierta manera, la imagen que usamos como esta imagen que tienen en pantalla y que usamos como un poco logo en el interior del aula como salvapantallas y como fondo de escritorio, viene a significar en ciertas escuelas ese desierto tecnológico con que nos encontramos cuando llegamos, sin obviar, de todas formas, que en otras escuelas el nivel en cuanto a equipamiento y en cuanto a aplicación de las nuevas tecnologías pues es muy superior. Ahí está uno de los retos en cuanto al hecho de que la implementación de las nuevas tecnologías es muy irregular en función de cuestiones geográficas, sociales, económicas, etcétera, y por lo tanto el aula de entrada se plantea como una herramienta muy versátil. Cuando el aula aterriza en un lugar, se ve obligada de entrada a adecuar aquellos contenidos que ofrece a la realidad propia del centro. Sin ir más lejos, la semana pasada estábamos en una escuela de Asturias donde estuvimos a punto de pedir directamente a los niños y niñas si nos podían dar unas clases de uso de las tecnologías, pues porque en ese centro se venía ya trabajando desde tiempo atrás y los chavales estaban muy habituados a las tecnologías. En fin, tengo muy poco tiempo y lo que quiero es hacerles una aproximación general al proyecto. El aula móvil de Educarred se plantea como una infraestructura móvil, lógicamente, con una dotación tecnológica a la última. Se pretende, estando a la última, que no solo aquel centro que pueda encontrar lo novedoso, sino aquel que ya está también más trillado en el uso de las tecnologías, puedan sentirse motivados por la presencia del aula en su recinto. Por lo tanto, trabajamos con tablet PC, aunque tenemos algunos PC de sobremesa también. Tenemos pizarra digital y proyector, los modelos también de última generación para poder sacarles el máximo partido, impresora sin cables. Tenemos equipada el aula con un sistema de sonido que nos permite usarla como sala de proyección. El aula funciona con una conexión wifi interior de alta velocidad y con autonomía completa para no tener que estar demasiado preocupados por las condiciones de cada escuela donde el aula recala. La infraestructura es importante, pero sobre todo lo es las personas que están detrás del proyecto. Está nuestro chofer, Carlos, que es el hombre que nos cambia las ruedas, pero también solventa cualquier imprevisto que se presente por el camino. Hay 2 técnicos educadores que viajan dentro del aula, a cargo de los ordenadores, del software, pero también, y lo más importante, de impartir las unidades, y una oficina de apoyo en una base fija que contacta con las escuelas, concierta las visitas, gestiona los accesos del aula, porque no es sencillo mover esa infraestructura por según qué espacios, y sobre todo también está a cargo de las cuestiones de contenidos. Ha elaborado los contenidos iniciales y se supone, está planteado así el proyecto, que trabajará sobre la base de una revisión constante. Tenemos una web de apoyo que pueden ustedes consultar en cualquier momento, está en Educarred/aula móvil. La web de apoyo tiene una serie de capítulos o de apartados que son de uso público, pero sobre todo en el área restringida es donde están las herramientas que se trabajan en la propia aula cuando el aula está en la escuela. Se supone que hay que intentar hacerlo todo online para que sea realmente una experiencia de uso de estas tecnologías. Vista la cuestión más física, los objetivos principales que se plantea el aula cuando sale a la carretera, cuando se plantea el proyecto, de entrada es ofrecer una experiencia de trabajo curricular, sacando partido a las tecnologías de la información y la comunicación. Y en segundo lugar, elaborar y ofrecer metodologías innovadoras orientadas a la aplicación curricular.
Como ya expliqué en la muy breve presentación que hicimos el martes en el interior del aula, no se trata tanto de dar contenidos instrumentales, cursillos de uso de cualquier herramienta informática, que también estamos capacitados para ello, como de un poco quitar los miedos, quitar las reservas que estas tecnologías pueden provocar en algunos colectivos enseñantes. Por eso los contenidos están orientados a los 3 niveles de la comunidad educativa, alumnos, profesores y padres, cada uno con su oferta específica. Para los alumnos, además, divididos en ciclos educativos, hemos pretendido tocar todo el recorrido no universitario, por lo tanto, con los peques de 3 años ya nos atrevemos, pero también con los mayores de bachillerato. No puedo entrar, por razones de tiempo, en detallar cuáles son los contenidos de estos talleres, porque estaríamos hablando en este momento y en una primera fase del proyecto de 20 talleres largos de temáticas distintas, pero sí expresar lo más importante. No son talleres instrumentales, insisto, sino que son talleres de una aplicación concreta, en cada caso de áreas curriculares distintas, de esas tecnologías y de su uso. Algunos sí son de un aspecto un poco más instrumental. Para profesores sí que es rápido de explicar porque son 4 en este momento los talleres de la primera fase. Uno es el uso y la aplicación de las bitácoras o blogs con finalidad educativa. En el área restringida de la web del proyecto tenemos una herramienta que se ha elaborado expresamente para el proyecto con un cierto criterio de simplificación. Se ha tomado Roller, que es una herramienta existente de código abierto, y se le han efectuado algunas modificaciones. Después WebQuest, porque las WebQuest son sencillas de explicar y son interesantes para los chavales, por lo tanto esta es otra de los talleres que se explican o que se trabajan con los profesores. En tercer lugar, Moodle, esa herramienta, esa plataforma tan versátil y con tantísimas posibilidades. Y, por último, por ahora, el navegador de Educarred como una herramienta también muy interesante y, en nuestro país, altamente innovadora. Con los padres trabajamos más las cuestiones de relación entre la escuela y la familia, el hecho de que Internet pueda simplificar determinadas vías de relación nos parece de interés, pero también cuestiones de navegación segura y cuestiones de tutorización del uso de Internet por parte de los alumnos en casa. Estos talleres, lógicamente, se ofrecen fuera de horario escolar y a petición de las asociaciones de padres de las escuelas donde el autobús recala. Operativamente, cualquier escuela puede solicitar que el aula Educarred acuda a su centro y eche el ancla en el patio. Lo que pasa es que está una cuestión geográfica, el aula tiene sus rutas y tienen que ser centros dentro de esa ruta, está claro, y después un criterio más de tipo cualitativo. Las escuelas hacen un cierto acto de fe en el sentido de que esta no va a ser una visita promocional como si llegara el vendedor de Colacao a repartir muestras entre los alumnos, sino que, en definitiva, se pide a la escuela que tenga un cierto trabajo de preparación de esa visita y que, una vez el aula ya se haya ido, la escuela tenga un cierto interés en continuar por este camino y partiendo de la base que la oficina del proyecto ofrece todo el apoyo que la escuela pueda necesitar. Hay escuelas que directamente contactan con el proyecto y solicitan la visita del aula, se les emplaza al momento en que el aula va a estar haciendo ruta por su zona, o bien cuando el aula ya programa una ruta concreta, entonces contacta directamente de manera proactiva con las escuelas de esa ruta. Por lo tanto, ¿cómo hago para que el aula venga a mi escuela? De estas dos maneras, o bien llámenos o bien ya le llamaremos. De acuerdo, de momento, lo lamento, pero solo recorreremos el Estado español, al menos en una primera fase también. Lo digo por los asistentes de otros países. Bien, hacer que el aula llegue a un centro es complicado, tiene sus puntos. Hay una cuestión de necesidades de espacio, hay una cuestión de necesidades de conectividad, aunque trabajamos en coordinación con los técnicos de la propia Telefónica
para que durante la visita del aula se haga una ampliación de ancho de banda y se pueda trabajar cómodamente el acceso a Internet. Y también no solo el propio recinto de la escuela, sino el acceso a la escuela, que puede parecer muy secundario o muy baladí, pero en realidad no lo es, y así lo hemos descubierto con las primeras escuelas a donde hemos acudido. Por lo tanto, estos serían un poco los criterios para que finalmente el aula pueda llegar a la escuela. Se hace a través de unos cuestionarios que se envían a la escuela, se devuelven y se analizan recabando los datos que necesitamos para ello. Una vez se ha pactado efectivamente que es viable que el aula acceda a la escuela y las fechas, entonces es cuando la escuela escoge de entre el catálogo de actividades aquellas que le pueden parecer de más interés. El centro es quien realiza la propuesta, el centro es quien hace el calendario, la agenda para esos días en que el aula va a estar en su recinto. Se tiende a sacarle el partido máximo, como es lógico. Eso significa que de 9 de la mañana en que la escuela abre la puerta hasta el momento en que los chavales ya la abandonan para irse para casa, hora tras hora, sin parar, acceden un grupo detrás de otro. E incluso en los horarios de comedor o después de cuando ya la escuela cierra por la tarde, llevamos a cabo los talleres para profesores y ya más en horarios más adecuados para la vida familiar, es decir, ya más tarde por la tarde o por la noche, los talleres para los padres. Normalmente los talleres para los padres pedimos que sea la propia asociación de padres quien los solicite, de manera que no se trata de una propuesta que hace la escuela a los padres de sus alumnos, sino que realmente los padres muestren un interés previo, porque todos sabemos más o menos la irregularidad en la asistencia a actos de asociaciones de padres y pretendemos minimizar en este sentido. Existe aún un pequeño detalle y es el hecho de que los talleres deben adecuarse a cada nivel de alumnos. No se trata ya solamente de en qué curso están, no, se trata de efectivamente qué expertise tienen en el uso de estas tecnologías, que es el ejemplo que he puesto de la escuela donde estuvimos la semana pasada. En función del grado de dominio de los alumnos, y esto es algo que en las escuelas no suelen tener muy evaluado, cada taller se puede desplegar de manera distinta. Por lo tanto, de la veintena larga de talleres que les he mencionado antes, si entráramos a hablar de distintos grados para cada taller, estaríamos hablando de una oferta muy extensa. Finalmente, y muy importante para nosotros, es la retroalimentación. El centro es contactado desde la oficina del proyecto una vez que el aula ya ha partido para solicitarles su opinión y su valoración en cuanto a los contenidos, en cuanto a las metodologías y en cuanto al aprovechamiento de los alumnos. Aquí faltaría todavía en cuanto al aprovechamiento de los profesores. Tal vez se me pasó al escribir esta diapositiva y acabaría siendo en realidad tal vez el punto principal de cara a que esta oferta esté constantemente cuestionada y reevaluada desde la organización del proyecto, porque esta sería, al final, la forma en que este proyecto ya no solo estará en movimiento, porque siendo sobre ruedas es relativamente sencillo que se mueva, sino que además estará vivo y en cambio constante y en evolución constante y en mejora constante. Un poco en este momento hemos arrancado, llevamos ya algunas escuelas, hemos aprendido muchísimo en un tiempo muy breve, pero estamos seguros que todavía nos queda muchísimo por aprender y que, por lo tanto, esta retroalimentación acaba siendo el elemento principal. Muchas gracias. Y si me dan... Sí, gracias. Añadir algo a lo que le he dicho, por si no ha quedado claro, con respecto a la retroalimentación. Yo he comentado al principio que para nosotros el referente de Educarred sigue siendo el referente de la plataforma de portales. Por tanto, todas estas actividades presenciales
tienen siempre un elemento recurrente y es el portal, tanto para aquellas personas que participan en esas actividades presenciales como para aquellos otros centros, profesores y alumnos que no pueden participar porque no podemos llegar a todos los colegios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas estas actividades presenciales tienen una web, un portal dentro de la plataforma de portales de Educarred, donde mantenemos los contenidos, un alto nivel de tutorización y donde pueden participar mucha más gente que la que obviamente se puede beneficiar de la presencia concreta del tráiler en este caso o de los equipos que de Educarred Innova. Y sin más voy a pasar la paz y la palabra a Luis Rojo, que es el responsable de, como decía, de un proyecto que es Educarred Innova, de proyecto de formación en los centros. Adelante. Buenas tardes, bueno, buenos días, perdón, estoy en el día aún. Todo es muy oscuro aquí en Bilbao, porque llevamos unos días de poco sol. Y me pongo el reloj delante para cumplir en 10 minutos y explicaros en qué consiste el proyecto Educarred Innova, aunque ya lo ha esbozado Obdulio pues, al principio, ¿no? Básicamente, nosotros, a través de ese proyecto, Fundación Telefónica quiere tener como dos misiones, ¿no? Una es enseñar posibilidades tecnológicas muy avanzadas y por eso llevamos a los colegios un aula que son pues, los tablet PC, que los consideramos como cuadernos digitales. No nos fijamos en la materialidad del tablet PC, sino en la potencialidad del tablet PC. ¿Qué puede hacer el tablet PC? No qué máquina es. Y luego en las pizarras digitales interactivas, estas que las podéis también usar en el camión de Educarred, pues estos equipos los vamos llevando por centros escolares que nos lo van pidiendo, porque lo que buscamos hacer es enseñar estas posibilidades tecnológicas que no acaban aquí, sino que irán evolucionando con el tiempo. Y el segundo aspecto es enseñar innovación pedagógica, porque estas herramientas sin una forma de enseñar concreta pues no tienen ningún sentido. Ahora lo explicaré, pero el llenar de cachivaches el aula o cachivaches electrónicos el aula no mejora la educación, ¿no? ¿Dónde se hacen estas actuaciones? Pues también en los centros escolares. Por supuesto tiene siempre un reflejo en la web, tiene una web de trabajo que se puede ver en el portal Educarred, pero lo que buscamos es acercar Educarred a los profesores, acercar los proyectos concretos de Educarred a los profesores, y vamos a los centros escolares donde el profesor está, su lugar de trabajo, para enseñarle estas dos cosas, la tecnología educativa y la innovación pedagógica con esa tecnología educativa. Vamos avanzando, porque lo que busqué, que se quiere hacer también, bueno, había otra anterior, que se ve un poquitín mal aquí, pues las letras ha ido, pero que los padres conozcan también, bueno, siempre también se trabaja, pues profesores y los padres, como también educadores de sus hijos, en que conozcan el potencial educativo que tiene Internet. Que una herramienta hasta ese momento lúdica en el hogar, como es el ordenador y como es Internet, enseñarles el potencial educativo que tiene y que puedan aprovecharlo en casa. El profesor es básicamente la persona a la que nos dirigimos dentro de Educarred Innova, y lo que buscamos, estos tres aspectos que hay aquí, ¿no? Fomentar buenas prácticas para el uso de los recursos tecnológicos, que programen una unidad didáctica, un 5% de la asignatura. No les buscamos decir, mira, lo que has hecho hasta ahora no sirve para nada, venimos aquí a enseñarte cómo tienes que educar, sino todo lo contrario. Es decir, vamos a empezar poniendo los ladrillos de la casa de uno en uno. Coge una unidad didáctica, la que tú quieras, la que más te guste, la que creas que es más fácil enseñar usando las herramientas didácticas. Te vas a profesores innovadores, coges una y la copias, la adaptas a tu currículum, a tus alumnos y la desarrollas, la unidad didáctica que quieras, y vamos a integrar esa unidad didáctica, ese contenido que tú sabes enseñar y lo has hecho durante muchísimos años, usando unas herramientas que seguramente te ayudarán a hacerlo mejor. Eso es lo que buscamos con el profesorado, que programe un 5% de asignatura usando las TIC. Y luego hay mucha situación frustrante que se ha hecho a lo largo de estos años con la introducción de las TIC en los colegios. Es que quiero hacerlo,
y me estrello. Me han puesto el aula de informática, cada vez que voy es un jaleo y al final ni acabo enfadado, acabo viendo que no han aprendido y me provoca un rechazo a seguir allí en el aula de informática. Entonces, enseñando experiencias de otros docentes, lo que conseguimos es decirles, bueno, este es un modelo que ha funcionado, ¿por qué no te puede funcionar en tu colegio? Pues, y te enseñamos a hacerlo, ¿no? También, bueno, pues estos serían los tres puntos, ¿no? El aula digital, el taller de integración curricular de las TIC y el taller de seguridad en Internet para padres. Del primero, pues enseñar pues estas dos herramientas que creemos que son novedosas, pero yo pensando, haciendo un poco de recapitulación, hace 20 años el profesorado decía, no, cuando lleguen los ordenadores a los colegios, allí sí que haremos enseñanza asistida por ordenador, esto sí que me va a ayudar a mejorar la calidad educativa en lo que hago, y pasó el tiempo y se vio que pues tampoco fue esa revolución que se pensaba, ¿no? Hace 10 años más tarde, no, con el proyector en el aula, cuando tengamos el proyector en el aula, el proyector de vídeo en cada aula, que podamos enseñar usando estas diapositivas, estas transparencias, allí sí que vamos a conseguir una verdadera revolución educativa, una mejora sustancial en la calidad de mi asignatura, y se vio que tampoco. Entonces ahora vienen estos de Fundación Telefónica y me dicen que con el tablet PC la pizarra digital sí que va a funcionar, ¿no? Entonces nosotros les decimos al profesor, no, mejorará la educación exclusivamente si mejoras tú como docente, no con los cachivaches que metamos en el aula. Tú como docente usas mejor unas herramientas como el potencial grandísimo que tiene Internet o el potencial que tienen los cuadernos digitales y que tienen las pizarras digitales, podrás hacerlo bien. Pero llevamos eso y dice, pero yo no tengo esto en mi colegio. Yo no tengo tablets, PCs ni pizarras digitales. Tranquilo, porque seguro que tienes una dotación de equipos espectacular. Tienes 1, 2, 3 aulas de informática muy bien equipadas, conexión a Internet, proyectores. Lo que te vamos a enseñar es a que cambies tu forma de dar la clase si te conviene y en las unidades didácticas que te convenga. No vamos a enseñarte a enseñar, tú sabes enseñar. Tú eres el héroe que estás cada día con tus alumnos en clase y enseñándoles pues el granito de arena día a día. Nosotros vamos a ayudarte en que incorpores esta tecnología si de verdad te ayuda, ¿no? Básicamente es que también consideramos que educar no es proyectar. Yo no os estoy educando, os estoy informando, pero un profesor primero tiene que informar, pero sobre todo tiene que enseñar y educar, ¿no? Y a base de PowerPoints no educamos, podemos informar, pero nada más. Lo que buscamos, pues esto, que cojan y que hagan un proyecto, el decirle, cógete el trozo de tu asignatura que más te guste, o el trozo de asignatura que sea más difícil de explicar, o el que requiera más práctica, y empieza a usar las herramientas que te vamos a enseñar. Lo que tú quieras. Entonces empiezan a trabajar, es un curso de formación en el que vamos al propio centro educativo y en horario lectivo y fuera del horario lectivo, en momentos en los que el profesor no tiene clase, montamos allí el aula con los tablets PC, la pizarra digital, y empiezan a crear las unidades didácticas. ¿De qué les proveemos? Pues a través del portal Educarred y de todos los contenidos que hay en el portal, primero herramientas. Descubrir las distintas herramientas muy sencillas y buenísimas que hay en Educarred y en todo Internet, pero en Educarred sobre todo es que las tenemos seleccionadas, las tenemos evaluadas, tenemos un montón de ejemplos, ¿no? A través de software educativo, webs educativas, a través del portal Profesores Innovadores, experiencias que se han hecho que funcionan en Anavegar, les enseñamos todo el catálogo de experiencias que hay en Anavegar, que se han presentado al concurso y han logrado pues premios o no han logrado premios, porque la competencia es altísima, ¿no? Dentro, y la calidad es altísima, ¿no? Y el profesorado tiene una virtud que seguramente apenas hay en ninguna otra profesión, que es que le encanta compartir lo que ha hecho y enseñarlo a otros docentes, y lo dejan en la red y nos lo dejan en Educarred, nos lo dejan Profesores Innovadores diciendo, por favor, enseñar estas unidades didácticas que tenemos aquí, y nosotros es que solo tenemos que colgarlas, evaluarlas y ponerlas bonitas, pero es espectacular todo lo que van haciendo los profesores, los proyectos que hacen, ¿no? Entonces dentro de Educarred Innova lo que buscamos es que cada profesor salga con su proyecto, que salga con su material y luego lo ponga en práctica.
empieza a poner en práctica con sus alumnos, porque del curso teórico a la práctica pues hay un salto inmenso. Entonces, lo que hacen los profesores, una vez acabado los 3 días que estamos en cada centro, 2 o 3 días, depende, es empezar a ponerlo en práctica, enfrentarse a la realidad del aula, ¿no? Lo que saben hacer también cada día, van y lo aplican. Y a través de la comunidad de usuarios, que pues están 6.000, 6.500 usuarios ya, profesores, por temas, por asignaturas o por herramientas tecnológicas que usan, agrupados, y lo podéis ver en Profesores Innovadores, está la comunidad de usuarios, y entonces allí comparten, explican, y desde ahí se les hace un seguimiento, se les da una ayuda para que su experiencia educativa tenga éxito, ¿no? Será pequeña, será mediana o será grande, lo importante es que tenga éxito, que la sepa aplicar, porque el año siguiente ya tendrá el 5% hecho. Creará, pues como le será más fácil, creará otro 10% más de unidades didácticas, 2 o 3 unidades didácticas más, y ya va teniendo un catálogo, y en 3, 4, 5 años ahora tendrá todo su currículum o parte de su currículum ya con integración curricular de las TIC. Pero no tiene por qué hacer todo, sino lo que él crea conveniente. Herramientas, contenidos. Se enseña también a adaptar distintas unidades didácticas que han hecho otros profesores, que las cojan como suyas y que las modifiquen. Ejemplos. Luego, un concurso para incentivar dentro de lo que es Profesores Innovadores, y dentro de Educarred también hay distintos concursos, como también es a Navegar, en el que lo que se busca es dar unos premios para incentivar este uso, ¿no? Y también para premiar al profesor que ha hecho un gran esfuerzo, que muchas veces nadie se lo valora, que está en un aula. Pues los últimos premios hemos dado una profesora de Alcañiz y un profesor de Asturias, de 2 sitios pequeños en los que han creado unidades didácticas espectaculares, y se les premió, ¿no? Pues se busca que estos proyectos salgan a la luz, y si puede que se premien, ¿no? Luego sería implicar a los padres, ¿no? En los proyectos en los colegios, cuando vamos, también buscamos el que los padres descubran el potencial educativo que decía antes que tiene Internet, esa herramienta lúdica que tienen en casa, y que su hijo, por supuesto, nunca le dice que va a aprender con Internet, sino que va a usar Internet, a comunicarse con sus amigos a través de Internet, a jugar con Internet. Entonces, los padres también tienen una preocupación grande, y lo que buscamos a través de una conferencia, de un taller práctico en cada colegio, es decirles, bueno, tiene una potencia educativa grande, también tiene una serie de peligros bastante considerables, y que los padres nos preguntan por cómo solucionar esas pegas en su hogar. En la conferencia les explicamos cómo trabajar, que su hijo tenga una Internet segura. Y lo otro, que es el taller, ¿de acuerdo?, práctico de usos educativos de Internet. Que ya pasaríamos a Educarred Integra, que sería el siguiente. Entonces, dentro de lo que buscamos de esto es que los colegios pidan. Nosotros vamos contactando con colegios, la verdad es que llevamos unos cuantos en Madrid, Castilla y León, somos Asturias, Cataluña, País Valenciano, iremos haciendo por comunidades autónomas, y a través de la web hay un pequeño formulario en la entrada en la que los colegios piden el que vayamos, y también siguiendo una ruta, porque hay que desplazar un montón de equipos informáticos por todos los colegios. Nos lo piden, les asignamos unas fechas y vamos al centro para que ellos participen del proyecto de Educarred. Muy bien. No tengo nada más. Muchas gracias, Luis Rojo. Bien, y ahora, como ya comenté antes, quisiéramos hablarles de un proyecto en el que tenemos el máximo interés. Si ya resulta difícil esta incorporación de las tecnologías de la información, y por tanto esta especie de cambio de paradigma en el que parece del que todos estamos convencidos, pero que ya se está haciendo de manera muy lenta, imagínense en colegios donde hay niños de 50 nacionalidades, de 30 idiomas distintos, y que forman seguramente el núcleo fundamental de los alumnos. Bueno, Educarred Integra, partiendo de la línea Educarred Innova, tratamos de ver cómo la tecnología puede ayudar a esto. Inocente Guzmán es el responsable del equipo que está trabajando en Educarred Integra. A ver si funciona con esto. Mientras prepara la tecnología, me gustaría hacer, muy rápidamente,
no una fe de errores, que eso ya la fe la harán ustedes, sino de omisiones. Antes, como he ido muy rápido, de manera muy atropellada y saltándome transparencias y demás, quería decir que dentro del ámbito este de la formación, pensábamos que también deberíamos formar líderes para la formación, formadores de formadores. Y hemos creado un centro, el Centro Educarred de Formación Avanzada, con la Fundación Encuentro y con varias universidades. Nosotros tenemos con la Universidad Autónoma de Madrid, la Complutense, la Carlos III de Madrid, y tiene tres aspectos o tres niveles. Uno es un foro pedagógico de creación y discusión de experiencias. Hay un laboratorio pedagógico que pretendemos que nos ayude justamente a poner en marcha después proyectos concretos en los colegios, pero sobre todo el centro está enfocado, como su propio nombre indica, a la formación superior, es decir, a la formación de posgrado. Estamos preparando ya 4 maestrías, como creo que se dice en la mayor parte de los países latinoamericanos, que comenzarán en noviembre. De todas maneras, en la web van a tener más información de esto. Simplemente, para no perder mucho más tiempo, paso la palabra a Inocente. Vamos a ver si arranca, porque parece ser que no quiere leer el disco. Vamos. Sí, la verdad es que antes ha tardado un poco en reconocerlo. Voy a cambiar el disco. Bueno. ¿Ya? Bueno, esto llevaba sonido, pero parece ser que por aquí no sé si se puede activar el sonido. Bueno, lo vamos a dejar así, lleva un poquito de sonido para amenizar un poquito el tema. El proyecto Educarred Integra lo que pretende es formar en tecnologías y dar a los profesores recursos para favorecer la integración cultural en los centros educativos. El cómo surgió este proyecto, esto iba con un audio hablando, aquí estamos viendo la mucha diversidad que nos encontramos en las aulas de distintos países. Aquí se expresaba cómo una misma palabra puede ser expresada de muy distinta forma, y lo que se encuentran los profesores pues es esta diversidad cultural. ¿Cómo se está afrontando? Pues con medios tradicionales, pues como pueden los profesores, pues van intentando solventar todo el tema para favorecer esta integración, a veces con más éxito, a veces con menos éxito. Nosotros apostamos para favorecer el tema es que utilicen las tecnologías de la información para favorecer esta integración cultural. Las imágenes que estáis viendo, vais a ver aquí, son todas captadas por nosotros de proyectos reales. En este caso vemos en la parte de arriba el proceso claramente diferenciado. Llevamos la formación presencial al aula, a las propias aulas de los colegios, con profesores que ya han utilizado estas herramientas, con lo cual, en cierta medida, entre comillas, garantizamos más el éxito, ya que ellos las están utilizando en el día a día. En la parte de abajo ya veis cómo los niños se están implicando en el uso de estas nuevas tecnologías, y todos alzando la mano y que quieren interactuar. Esto es lo bonito es, aquí lo estáis viendo en fotos, pero lo bonito es verlo en vivo, y yo os animo pues a ver el aula que tenemos aquí en la calle, donde podéis comprobar vosotros mismos que os va a apetecer tocar y ver todo este tema. Bueno, pues el proyecto de Educarred Integra pues
pretende eso, favorecer, optimizar este proceso de integración cultural en los centros. Y lo dirigimos especialmente a lugares, a centros educativos que tienen un alto colectivo de inmigrantes. Va dirigido especialmente para ellos. Aquí viene una ristra, podéis ver una ristra de objetivos, pero el objetivo claro, primordial, es ese, que los profesores vean el uso de las TIC y que vean cómo esto puede favorecer el proceso de integración cultural en su aula. Utilizando estos cachivaches, como decía Luis, y también elaborando, eso sí, sus propias unidades para que las puedan utilizar en su aula y toda una programación curricular. En definitiva, queremos que este proyecto de Educarred Integra sea un espacio de referencia de la comunidad educativa en el proceso de integración cultural utilizando las TIC. ¿En qué consiste el proyecto a grosso modo? El proyecto se articula, digamos, en Educarred Integra en un sitio web, lógicamente dentro de Educarred, en el cual hay un espacio destinado a la formación, que es la que se está llevando ahora a cabo. En ese mismo espacio web habrá un espacio para la información, un espacio para los recursos propios. Llamo recursos propios a todas aquellas experiencias que vayamos recogiendo de los centros a los que vamos a ir y los profesores vayan nutriendo de esta información a Educarred Integra. Y llamo recursos externos a programas educativos que están diseñados por empresas externas que pueden venir, que hemos evaluado y pueden venir muy bien para el uso en el aula. Aparte, recogerá todas las experiencias de los coles donde se realice este proceso. Deteniéndonos un poquito en la fase en la cual estamos ahora centrados, que es la fase formativa, llevamos la formación presencial a los centros educativos. En esta medida es similar al proyecto de Educarred Innova. Vamos con las 25 tablets, vamos con la pizarra digital interactiva, vamos al aula. El formador, como he comentado antes, yo creo que gran parte del éxito es un formador que ya está utilizando en su aula una pizarra digital, está utilizando las nuevas tecnologías, está utilizando plataformas como Moodle, etcétera, etcétera. O sea, está habituado y en cierta medida hemos visto que podemos garantizar mayor el éxito, la implicación de los profesores, alumnos, en este caso, si un profesor que ya lo ha utilizado demuestra para qué puede serles útil. Bien, pues esta fase presencial, que luego me detendré un poquito en ella, lleva a, una vez finalizada esta formación, pasan todos los alumnos a una fase online en la cual utilizamos la plataforma Intercampus de Fundación Telefónica y ahí es donde ellos tienen que elaborar sus propuestas, sus unidades didácticas, sus pildoritas educativas para que puedan ser evaluadas por nosotros e incluirlas dentro, digamos, del espacio de Educarred Integra. Todo esto pues da lugar a unos recursos y a unos proyectos. En la formación presencial lo que enseñamos, aquí tenéis pues un ejemplo, estamos en el aula, lo primero que enseñamos es el uso de estas máquinas que son las tablets PC, tabletas digitales, y la utilizamos usando ya la propia PDI. Hacemos una presentación y ahí ya mismo estamos interactuando y mostrando cómo es una PDI. Luego mostramos la conexión en línea, etcétera, etcétera. Enseñamos el uso de la pizarra digital, mostramos recursos que hay en la red, primero en Educarred y luego en otros sitios, y mostramos software, pues por ejemplo, El país en el que vives, que es un recurso que queremos incluir dentro del proyecto, en el cual se le muestra cómo es España, se le explica cómo es España al colectivo. Vamos, se ha pasado. Podría enseñar una demostración del curso, pero como vamos un poquito mal de tiempo, lo vamos a dejar. Bien, estas son experiencias que enseñamos: El país en el que vives, un curso de español para inmigrantes, un vocabulario multilingüe en 12 idiomas. Son distintos recursos que nosotros mostramos
y hacemos que los profesores evalúen para ver su posibilidad de integración en el aula. Estas son experiencias en colegios, son experiencias, aquí veis a los profesores siempre muy implicados, siempre interactuando, y creemos, pues llevamos en tres colegios de Andalucía y Madrid, pues unos 60 profesores formados, y la verdad que están respondiendo muy bien. Después de esta fase, como he comentado, llega la fase online. Esta fase online tiene un doble objetivo, es que ellos continúen trabajando y que se habitúen al uso de Internet. Todo esto se desarrolla en el aula virtual, su profesor sigue siendo el profesor del presencial, que le permite orientarles en cómo tienen que crear esas unidades, cómo tienen que llevar esos proyectos. Esta fase dura un mes y en este aula virtual, que tampoco es intercampus, no voy a mostrar tampoco, pues se produce, pues está toda la información necesaria, útil para que ellos puedan ir creando. Esta etapa del aula virtual, pues hay las herramientas que conocemos todo el mundo, foro, chat, en el cual ellos pues están interactuando con el objetivo ese final de crear sus propias unidades y de llevar esto a su aula, que es el objetivo final del proyecto. Y simplemente agradeceros vuestra atención y muchas gracias.